¿Qué tal? Yo soy Alejandro Benítez y en este podcast hablaré acerca de los accidentes aéreos que mayor impacto han tenido en la historia de la aviación comercial. Accidentes que han evidenciado malas prácticas de mantenimiento, abuso por parte de los directivos de las aerolíneas, negligencia por parte de los pilotos, errores de diseño e incluso teorías conspirativas económicas. Como invitados del día de hoy tengo a Carlos Velarde e Isra Silva. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muchas Hola. gracias. ¿Qué les parece el tema? ¿Saben de qué vamos a hablar? ¿Tienen alguna idea? Pues una idea general, pero no específicamente, y el tema, pues a mí es algo que se me hace muy interesante. Siempre me ha gustado mucho todo el tema de maquinaria, ingeniería, diseño, tanto carros y aviones y eso, entonces, pues es un tema muy interesante. ¿Están acostumbrados a volar, viajar en avión? ¿Les gusta? ¿Los pone nerviosos? ¿Cómo se sienten cuando se suben a un avión? Fíjate que al principio sí me ponía algo nervioso, pero ya después empecé a viajar más seguido y pues le vas agarrando o más bien se te va quitando el miedo a viajar. Yo también, a mí se me hacía la gente que se dormía en los aviones, de que, güey, ¿cómo no? ¿Cómo No es chingados, verdad? posible. Y hasta que por cuestiones de trabajo empecé a viajar muy seguido. Y era de que en cuanto me siento, güey, me duermo y hasta que aterriza despierto, güey. Sí, como que te estás acostumbrando, como que al principio es algo diferente, hasta el mismo cuerpo lo siente, como que traes ahí el chip de que, ay, güey, se está moviendo así, es normal. Como es algo nuevo, no lo digieres de la misma manera, pero ya conforme se va haciendo costumbre, dices, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, hay gente que no puede decir eso, pero está bien. Son los menos. Bueno, el accidente del día de hoy los invité a ustedes porque yo creo que compartimos una pasión que es el automovilismo y este accidente tiene que ver con uno de los principales íconos del automovilismo de la Fórmula Uno, Niki Lauda, que para los que no sepan compartía también una pasión por la aviación, por era piloto de hecho también. Y este accidente trata de un avión que era parte de su aerolínea, entonces vamos a ver, les voy a explicar qué fue lo que pasó, como la cronología de cómo fueron sucediendo las cosas y pues como que el aftermath, ¿no? La investigación que ocurrió, cuáles fueron las consecuencias, las implicaciones, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con una breve descripción del accidente. Un Boeing 767 de la aerolínea austríaca Lauda Air con matrícula November Golfo 004 estaba programado para volar de Hong Kong a Viena el 26 de mayo de 1991, haciendo una escala en Bangkok. Apenas 25 minutos después de haber despegado al aeropuerto de la ciudad de Bangkok, de un vuelo que originalmente iba a durar 11 horas, el avión con 223 personas a bordo, de las cuales 203 eran pasajeros y 10 eran miembros de la tripulación, entre sobrecargo, piloto, copiloto, etc., repentinamente comenzó a caer en picada, estrellándose en una selva montañosa a más de 1200 km por hora. La activación en pleno vuelo de un mecanismo inofensivo, según el fabricante del avión, en un modelo de avión que durante sus 10 años de existencia no había registrado ningún accidente, podría poner en riesgo la vida de miles de viajeros en todo el mundo. El día de hoy hablaremos acerca del accidente del vuelo 004 de Lauda Air. ¿Han escuchado hablar de este accidente en particular? Bueno, pues del accidente no, como tal. Sí, estaba, obviamente Niki Lauda es un personaje importante. Y sí sabía que tenía ahí sus empresas de aviación, pero no, pues no conozco del accidente. No, yo tampoco conozco nada del accidente. De hecho, como les había comentado ahorita, pues obviamente está vinculado con la Fórmula Uno, no tan directamente, pero sí desde la perspectiva de que el dueño de esta aerolínea, que incluso regularmente era uno de los pilotos que volaba uno de los 4 aviones de la aerolínea, estaba muy involucrado y también pues tiene un pasado interesante, diría yo, en la Fórmula Uno. Y de hecho vamos a ver cómo el vínculo que él genera entre el accidente que él tuvo, lo voy a describir ahorita brevemente más adelante, y este accidente pues lo marcó porque vamos a ver que en el accidente que él tuvo, pues hubo mucha incertidumbre y él no quería que los familiares de los pasajeros que perdieron la vida en este vuelo, pues pasaran por la misma agonía que él pasó. Entonces vamos a ver cómo su interacción, cómo la manera en la que se involucró tan activamente y la presión que ejerció ayudó bastante a poder, si bien no dar con la causa raíz, sí una de las causas que hicieron que este avión cayera en picada y de una manera tan abrupta y tan repentina. Entonces, esa es la introducción. Vamos a pasar ahora, les voy a describir cronológicamente qué fue lo que pasó. Básicamente desde que se empezó a programar el vuelo o a preparar el vuelo, que despegó y cómo se fueron dando las cosas paso a paso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a esa parte. A las 4:02 de la tarde del 26 de mayo de 1991, el vuelo 004 de la aerolínea Lauda Air, que es propiedad, o era mejor dicho, propiedad del tricampeón de la Fórmula Uno Niki Lauda,
y el que era mentor del heptacampeón y actual, bueno, ya no es monarca, Lewis Hamilton, despegaba del aeropuerto de la ciudad de Bangkok, Tailandia, con destino a Viena, Austria. El despegue y el ascenso del vuelo ocurrieron sin contratiempos. El avión despegó, todo chido, ningún problema en la maniobra de rotación, el despegue, en el ascenso, todo bien. 10 minutos y 20 segundos después de haber despegado, el copiloto Joseph Tomer, quien contaba con 6.500 horas de vuelo, le avisó al piloto Thomas John Welch, quien estaba al mando del vuelo y contaba en su haber con 11.750 horas de vuelo, que necesitaba hacer un ajuste de trim del ruder hacia la izquierda, a lo que el piloto confirmó de entrada. Dentro de un avión hay ciertos movimientos que hace, ¿ok? Y obviamente hay partes del avión, superficie se le llama, que controlan esos movimientos. Esos movimientos se controlan con el timón. Entonces el piloto comanda esos movimientos, esos mecanismos. Sin embargo, hay pequeños ajustes finos que se pueden hacer con unas rueditas que están a los costados, negras con blanco, para que si por alguna razón digamos que el avión se está yendo ligeramente hacia abajo, en vez de que el piloto tenga que estar todo el tiempo jalando, hace un ajuste fino con los trim tabs y ya con eso se mueve ligeramente de manera permanente la superficie y el piloto no tiene que estar manteniendo con el timón el vuelo nivelado del avión. Siempre. Entonces, eso es lo que le dijo. Le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer un pequeño ajuste de trim porque sentía que el avión iba como que drifteando ligeramente, pero no pasó a mayores. Ese fue como que un comentario que se escuchó en la cabina de pilotos, pero al parecer... Como un comentario No al aire. tuvo nada que ver con lo que pasó después. Aparentemente no, fue como que... Y esto es muy común, o sea, no es como que sea una alarma, sino más bien esto es muy común, de que por X o Y razón, por las condiciones del aire, lo que sea, pues él tiene que... Ajá, exactamente, tiene que estarlo ajustando poco a poco para asegurarse de que vaya nivelado. Ahora, aviones más recientes tienen piloto automático, quien automáticamente va detectando estos pequeños desviaciones y hace el ajuste automáticamente. De hecho, es interesante porque si ustedes ven grabaciones de cabina de pilotos en vuelo o algo así, son las rueditas que están a los lados de los asientos. Que se mueven solas. Exactamente, se puede ver que se mueven solas. Son los discos negros con líneas blancas. Entonces, sí se ve pirata, a mí se me hace pirata eso. Pero eso es el ajuste del trim, ¿ok? Dentro de la cabina de pilotos, todo marchaba con normalidad y relativa tranquilidad. Todo chido. La única irregularidad consistió en la activación de una alarma que indicaba un nivel bajo de presión en una válvula del sistema del inversor de flujo del motor izquierdo. Sí, sé que fue una pinche palabrería bien complicada. Simple y sencillamente una alarma en el panel. De un chingo de alarmas que hay, ¿ok? O sea, fue así como que, ok, activo una alarma, vamos a ver qué pedo. Por lo general, lo que se hace es revisar el manual del avión para ver cuál es el procedimiento cuando se activa cierta alarma. Y fue lo que hizo el primer oficial. Inmediatamente el copiloto o primer oficial consultó el manual del avión para saber qué hacer bajo esa circunstancia, pero de acuerdo a no se requería acción alguna, por lo que asumieron que no representaba ningún riesgo para el vuelo y continuaron con el mismo. Y esto no es nada del otro mundo, es algo, no puedo decir normal, pero sí regular. Aparte, lo que yo tengo entendido es que los sistemas más importantes en un avión tienen redundancia, o sea, si falla uno, entra otro sistema, o si falla una válvula, hay otras dos para que, pues Sí, lo que como se le llama soporte, redundancia, ¿no? ajá, como de apoyo, para que no, o sea, que falle algo y que sea catastrófico. ¿Sí? Exactamente, son sistemas redundantes, y no solo una vez, sino dos veces, y hay sistemas auxiliares. Entonces, por eso hay ciertas alarmas, y de hecho tienen como que juegan bastante con la psicología de los pilotos. Ponen colores, ponen ruidos, ponen movimientos para que ellos mismos inconscientemente sean capaces de categorizar el nivel de peligro. Sí, qué tan urgente es. ¿no? Ok. Exactamente, esta fue una alarma que decía, ok, hay un componente que como que se puede desplegar, pero tira león. O sea, hicieron su chamba, revisaron el manual, decía, no hay bronca, tira león, se puede revisar cuando aterrice. No es luz roja, como quien dice. Ajá, de hecho era una luz amarilla. Entonces fue como que, ok. Sin embargo, 15 minutos después del despegue, el vuelo de Lauda Air desapareció repentinamente del radar. En tierra, los controladores de tránsito aéreo no sabían lo que ocurría con el vuelo. Sin embargo, en la cabina de pilotos, las cosas se tornaron bastante feas muy rápido. Después de 15 minutos en el aire, el copiloto exclamó, el inversor se ha desplegado, acompañado de un sonido similar al de vibraciones estructurales, algo así como ruidos metálicos, seguidos por el capitán diciendo, aquí, espera un minuto. Obviamente estoy tomando esto de los reportes oficiales, entonces es como que tal cual como salió de la grabadora de voz. Entonces, la grabadora de voz de cabina finalizó 29 segundos después de esa exclamación del piloto, tras escucharse varias explosiones, las cuales se piensa que correspondían al avión partiéndose en pedazos. Entonces,
No hay mucho que hablar de la cronología, a diferencia de otros accidentes donde eventualmente todo se va poniendo cada vez más feo, pero tienen como que cierto lapso, cierto tiempo en el cual pueden ir como que viendo cómo se va poniendo grave. Y aquí no, aquí fue como que muy repentino, o sea, tuvieron muy poco tiempo, muy poco margen para actuar en función de lo que se les estaba presentando. Entonces, en cuanto a la cronología, pues no hay mucho que extender ahí, o sea, fue literalmente 2, 3 cosas que pasaron y de repente la avión ya iba en picada. Entonces sí es algo que fue muy repentino. Sin embargo, pues ya, ahorita que hablemos de la investigación, vamos a ver cómo hubo ciertas señales, ciertas como que tips o pistas, ajá, detallitos que ya después al investigar se dieron cuenta que pudo haber ayudado a los pilotos a evitar lo que pasó. Pero es muy complicado para un piloto darse cuenta de cuál es el problema y actuar inmediatamente. Y ahorita vamos a ver por qué. El avión siniestrado era un Boeing 767-300. Por lo tanto, uno de los principales participantes en la investigación fue la National Transportation Safety Board, la NTSB, cuyo grupo fue encabezado por el investigador Bob McIntosh, siendo él y su equipo los representantes de Estados Unidos en la investigación. Por otro lado, debido a que el avión se estrelló en tierras tailandesas, el gobierno tailandés participó en la investigación a través del Comité de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministro de Transporte y Comunicaciones de Tailandia. Pinche nombrezote. Dichas dependencias enviaron inmediatamente representantes al lugar del accidente, quienes eran investigadores capacitados para llevar a cabo las funciones de recuperación y análisis de las evidencias. Ya que voy a hacer una pequeña pausa para explicar cómo funciona el comité de investigación. Hay distintos actores o participantes en un accidente. ¿Okay? Primero que nada, el avión, la fabricación del avión. Si es Boeing, es Estados Unidos. Si es Airbus, es Francia, Inglaterra. Si es Bombardier, es Canadá, etc. ¿Okay? Entonces, dependiendo del fabricante, se tiene que involucrar. No está obligado, pero se le hace la invitación. Se acostumbran. ¿Perdón? Se acostumbra. No, y aparte, si tú no vas a la fiesta, te echan la barra. Sí, huevo, se cayó porque estaba mal hecho. Exactamente, digo, no estoy diciendo que ese sea el caso, pero pues a fin de cuentas, Es uno como defiende los delatarte intereses. solo, ¿no? Lo que pasa es que la aerolínea va a buscar decir, no, pues fue el avión, el fabricante va a decir, fue la aerolínea que no le dio el mantenimiento, o Fue que el no piloto, tenía el esto, entrenamiento. lo otro, ajá. Exactamente, Si van cada a quien querer deslindar. va a defender sus intereses, cada quien. Entonces, se invita al fabricante del avión, se invita al país al cual pertenecía la aerolínea y se invita también al país en donde fue el accidente. Entonces, en este caso tenemos participación de Estados Unidos porque era Boeing y porque casi siempre se le invita cuando son países que no tienen mucho potencial de investigación. Se invitó a Tailandia porque fue donde cayó y el vuelo era de una aerolínea austriaca. Entonces también ¿cómo se llama? Al gobierno de Austria se invitó a la investigación. También se quiso, obviamente, inmiscuir Niki Lauda, más allá de que era su responsabilidad como propietario de la aerolínea. ¿Ok? O sea, no fue tanto que el gobierno austriaco participara en representación de la aerolínea, sino como que él quiso participar como parte de la investigación de parte del gobierno austriaco, pero por la aerolínea. ¿Ok? Otro de los principales protagonistas, y es lo que le estaba diciendo ahorita, en la investigación fue el mismo propietario de la aerolínea, Niki Lauda, quien se involucró fuertemente con la investigación. Niki Lauda fue víctima de un accidente en el Gran Premio de Fórmula 1 de Alemania de 1976, en el que sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo, incluyendo la cabeza. A pesar del diagnóstico de los médicos y en contra de todo pronóstico, Lauda logró sobrevivir y volvió a las pistas solo un mes y medio después. O sea, el güey estaba obsesionado con correr y era un corredor nato y muy, pero muy recto, muy responsable, muy de librito. O sea, seguía las reglas al pie de la letra. Caso contrario de ¿quién era? James Hunt, que era como que su contraparte. Más Y era, instintivo, ¿no? no, y era un rockstar. O sea, James Hunt era un rockstar. Haz de cuenta que ese era el Verstappen Hamilton de ahorita. Esa rivalidad de Niki Lauda, James Hunt, era la de, puta, o sea, peleas, güey, y pelearse cada carrera e incluso encontronazos entre ellos. Entonces, bueno, a pesar del diagnóstico que le habían dado los médicos y en contra de todo pronóstico, Niki Lauda logró sobrevivir y volvió a las pistas solo un mes y medio después, perdiéndose únicamente 2 carreras. Nunca se pudo determinar la causa de su accidente automovilístico, lo cual significó una gran intriga y decepción para el tricampeón mundial. Probablemente por esta razón, para Niki Lauda era tan importante descubrir la causa del accidente del vuelo 004 de Lauda Air e informar a los familiares de las víctimas el por qué sus seres queridos ya no estaban con ellos, evitando así que ellos vivieran de la misma manera la incertidumbre que él vivió. Es lo que les comentaba, esto fue lo que lo hizo no encariñarse, pero sí involucrarse muy fuerte con la investigación de manera, pues podríamos llamarlo sentimental, ¿no? Para evitar que otras personas sufrieran
lo que él sufrió no tanto por el impacto, sino por la incertidumbre. Algo similar a lo que ocurre con la gente del vuelo de Malaysia Airlines, que todavía no se encuentra, pero esa es otra historia. Como que él lo tomó personal, ¿no? Como que ya había Bien cabrón, vivido güey. eso y dijo, no quiero que estos güeyes vuelvan a pasar lo que yo pasé más bien. Aparte, o sea, desde antes de su accidente era un piloto que le interesaba mucho el pedo de la seguridad. Bueno, después del accidente, pues más. Pero él era líder ahí como que del gremio de los pilotos y siempre buscaba que las carreras fueran más seguras, que las pistas fueran más seguras. Porque, o sea, pues en los 70s se moría un piloto al año, ¿sabes? Como por temporada era muy diferente a lo que es ahora. Sí, y de hecho, sin mal no recuerdo, en una carrera que estaba lloviendo bastante, él dijo, no voy a correr. Y no voy a correr. Y no voy a correr, güey. Entonces sí velaba mucho por la seguridad. Entonces también eso pues lo impulsó a involucrarse en eso. Más allá de que es el responsable de la aerolínea, de que tiene que dar la cara, de que eventualmente si es su culpa tiene que pagar indemnización, lo hacía desde una perspectiva como que más humanitaria, si es que se puede llamar de alguna manera así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este era el equipo de investigación. ¿Vale? Tan pronto como llegaron al sitio del accidente, los investigadores se toparon con uno de los principales problemas a los que se enfrentaron durante toda la investigación: saqueadores. Es decir, personas locales que literalmente robaban partes del avión que consideraban de valor para luego venderlas. Esto dificultó el trabajo de los investigadores, obviamente, quienes pidieron apoyo a la policía para resguardar el área y evitar que la profanaran. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta más adelante de que ya era demasiado tarde para mitigar ese riesgo, ese problema. A pesar de esto, los investigadores trabajaron con lo que tenían a su alcance. De hecho, una de sus primeras deducciones fue alarmante. Con base en la distancia tan grande que existía entre los restos del avión encontrados en el lugar del accidente, que era 1 kilómetro cuadrado, los investigadores dedujeron que el avión había comenzado a desintegrarse antes de impactar con el suelo. Eso quiere decir que esta madre explotó en el aire. ¿Y qué pasa cuando un avión explota en el aire? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente? Una bomba. Exactamente, un atentado terrorista, un sabotaje, etc. Y fue lo primero que pensaron, porque es como que el del librito, ¿no? O sea, explotó en el aire, ok. Hay que ver, considerar la posibilidad de un atentado terrorista. Esto sugería que el vuelo habría podido ser víctima de un sabotaje, es decir, de un acto terrorista. Y no era una idea tan descabellada, de hecho. A bordo del avión viajaba un consejero de la ONU para el Control Internacional de Drogas, Donald McIntosh, quien ayudaba a los tailandeses a luchar contra el tráfico de heroína. Probablemente, y haciéndonos una chaqueta mental muy grande, los narcotraficantes que controlaban el tráfico de esta droga en la región lo hubieran visto como una amenaza y hubieran tomado medidas, pues, como que un poquito extremas, ¿no? O sea, como que se mamaron. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada, ya que no había evidencia alguna que probara la explosión de algún artefacto dentro del avión. Y esto se puede mostrar de varias maneras. Primero que nada, por residuos de pólvora de algún detonante. Después, el tipo de daño que le genera la estructura a una explosión. Cuando algo explota, es hacia afuera y pueden ver los pliegues como que doblados. Así. Exactamente. Sin embargo, en todos los restos que analizaron del avión, no había ninguna pieza metálica que tuviera esta forma, como que este comportamiento. Entonces, rápidamente lo descartaron. Dijeron, ok, o sea, sí, coincidencia que iba este güey, coincidencia que había estas broncas en la región, Pero no fue un pero no bombazo. fue, o sea, sí, no. No No hubo manera de comprobarlo. Más bien, pudieron descartarlo porque se dieron cuenta de que las piezas que encontraron sí sugerían una explosión o una desintegración, mejor dicho, pero no relacionada con ningún artefacto incendiario, con ninguna bomba, etc. Entonces, no. Aparte, cuando hay casos así, pues siempre sale algún grupo a atribuírselo, ¿no? Exactamente, eso es algo muy común cuando hay un atentado terrorista, luego salta un güey. Y en este caso, pues no, nadie se lo atribuyó, entonces pues rápidamente fue descartada esa teoría. Una vez descartada la posibilidad de un ataque terrorista, los investigadores centraron su atención en la situación dentro de la cabina de pilotos, que es pues, prácticamente donde se controla el vuelo. Difícilmente algo que ocurra fuera de la cabina de pilotos Va a afectar. exactamente. Sí se ha dado, pero pues cuando se tiene un accidente de este tipo, que hay una especie de maniobra muy marcada, muy excesiva, pues güey, por los pilotos, ¿no? Entonces se centraron en ellos. Un par de días después, cuando las condiciones climatológicas mejoraron, los investigadores decidieron adentrarse un poco más en el terreno no explorado alrededor del sitio principal del impacto para buscar las partes faltantes del avión y lograron hallar uno de los dos motores. De inmediato se percataron de algo sorprendente. El inversor de flujo del motor izquierdo se encontraba completamente desplegado, lo cual impactó fuertemente a los investigadores. ¿Se han dado cuenta que cuando aterriza el avión, justo cuando toca tierra, se escucha un ruido bien cabrón de los motores? Eso es el inversor de flujo, que es prácticamente parte de la carcasa del motor. Se abre
así de la parte de atrás o así de la parte lateral. Y lo que hace, como su nombre lo indica, es redirigir el flujo hacia enfrente, lo invierten. Entonces es una especie de freno aerodinámico, por así decirlo. Y esto se utiliza obviamente solo en tierra, específicamente en la maniobra de aterrizaje. Una vez en cuanto toca tierra, lo despliegan y ustedes pueden escuchar, o sea, es un ruido, sobre todo si van del ala hacia atrás, se escucha bien cabrón. Entonces les llamó la atención por qué el inversor de flujo estaba activado o desplegado. O sea, a ver, básicamente el inversor de flujo es la reversa del motor. Ajá. De hecho, cuando la gente dice, no, es que la buena tiene reversa. O sea, no puede irse para atrás, pero Sí se puede, de hecho, solo que no está permitido por todo el daño que puedes provocar a las instalaciones y por la ingesta de material que puede recibir el motor. O sea, sí es una maniobra que solo se utiliza en casos muy específicos, que es prácticamente el aterrizaje. Y de ahí en fuera, nada. Entonces, ¿por qué está desplegado en pleno vuelo? Es algo que dices, güey, o sea, claramente esto fue, o sea, es muy fácil atribuirle el accidente a eso. Y vamos a ver que sí tuvo algo que ver. Debido a que los inversores de flujo solo están autorizados para utilizarse en tierra, específicamente durante el aterrizaje, que es lo que le estaba comentando ahorita, una de las características de su activación es que los motores disminuyen su potencia hasta el punto de ralentí. O sea, no solo redireccionan el flujo, sino que también le bajan el power a los motores. Por lo tanto, este hallazgo resultó alarmante. Encontrar el motor con el inversor en esas condiciones indicaba claramente un mal funcionamiento del sistema que controlaba dicho mecanismo. Sin embargo, en el mundo de la aviación, los sistemas de las aeronaves están respaldados mediante redundancias y subsistemas de apoyo. Es decir, si un sistema llega a fallar, otro sistema se encarga de evitar que algo catastrófico ocurra. A pesar de esto, en el caso del vuelo 004 de Lauda Air, esta redundancia se vio superada de alguna manera, permitiendo el despliegue completo del inversor de flujo en pleno vuelo crucero. O sea, a pesar de estas redundancias, de esta seguridad de sistemas, de alguna manera como que todo se alineó para que pasara lo peor. La lógica, según los investigadores, indicaba que un mal funcionamiento en dicho mecanismo contradecía los principios de sustentación de un avión, pues su único propósito es desacelerar drásticamente el avión. Claramente no quieres que esto pase cuando estás volando exactamente. Claramente este tipo de comportamiento no es el que se desea durante el vuelo crucero. Sin embargo, según el fabricante, a pesar de que ocurriera un evento en el que se desplegaran completamente los inversores de flujo en pleno vuelo, el avión era capaz de ser controlado por los pilotos y llevar a cabo un aterrizaje seguro. O sea, a pesar de que se violaran estos sistemas o estas redundancias, todavía tenían chance de corregir el problema y seguir volando, pues, sin complicaciones, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero, ¿este problema se encontró en los dos motores o nada más en uno? Nada más en uno. Ok. O sea, ¿pero encontraron los dos motores o nada más encontraron uno? Sí encontraron los dos, pero en solo uno fue donde encontraron el Estaba abierto inversor. el inversor. Ok, Exactamente. cuando se activa ese, ¿se activan los dos o solo en uno? Si lo comandas desde la cabina, se activan los dos. O sea, una operación normal Los dos. se Sí, o sea, los un dos. solo mecanismo activa los dos. No es como que tengas que activar independientemente cada uno. Sin embargo, por alguna razón, O sea, uno se activó solamente uno. y el otro no. Y ahí es la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué no los dos? ¿Por qué solo uno? ¿Qué Y pasó? porque en un momento que pues obviamente no debía Exactamente. activarse. A pesar de que Boeing había asegurado que la falla de este mecanismo no era suficiente para provocar la caída del avión, Niki Lauda no estaba convencido de esto y creía que esa falla era la causa del accidente. Para comprobarlo, voló a Seattle, que es donde están los headquarters de Boeing, para sentarse a platicar con los encargados de la prueba del inversor de flujo durante vuelo. Es decir, fue como que, ¿sabes qué, güey? ¿Qué pedo? O sea, dices que no había bronca, ¿qué onda? Y pasó. O sea, dime, ¿qué show? Boeing había llevado a cabo un vuelo de prueba en el que se desplegaban completamente los inversores de flujo durante el vuelo para comprobar que efectivamente el avión era controlable a pesar de encontrarse en dicha situación. Los pilotos de Boeing reportaron que experimentaron vibraciones significativas y una leve pérdida de altitud. O sea, claramente había algo, o sea, sí pasaba algo. Pero la recuperación del control del avión era posible. Por ende, el avión fue certificado bajo estas condiciones. Y esta es solo una de tantas pruebas que se les hacen a los aviones antes de darles el certificado de aeronavegabilidad, que es prácticamente el permiso de volar. Entonces, esta era una de las pruebas que tenían que hacer y de hecho los pilotos de prueba que hacen este tipo de maniobras reciben una muy buena lana porque son los que se encargan de llevar los aviones al máximo, o sea, son los que explotan el potencial bien cañón, vuelan con un solo motor, apagan motores, entran en pérdida, etc. Y pues obviamente como es una profesión de riesgo, se paga bastante bien y no hay ningún seguro que te cubra.
Pero, por ejemplo, ¿es permiso diferente el de vuelo nacional a vuelo internacional? Cada avión tiene como que sus características, el certificado de aeronavegabilidad te dice cuáles son las capacidades del avión, qué tan alto es capaz de volar, qué tan rápido es capaz de volar, bajo qué condiciones, cuál es el rango, etcétera. Entonces, el fabricante dice, ok, yo estoy diciendo que mi avión es capaz de hacer esto. Ok, ahora pruébalo. Se hacen estas pruebas y ahora sí la entidad aeronáutica, que en este caso es la FAA en Estados Unidos, es la que dice, ok, Simón, ya nos demostraste que efectivamente hace lo que dices que hace, ahí te va. Ya de eso depende el uso del avión. Si, o se le llama misión de la aeronave, que es el propósito con el cual es diseñado. Entonces, vuelos nacionales son aviones más pequeños que tienen cierto rango. Vuelos internacionales son aviones más grandes que tienen un rango más grande y tienen que hacer las pruebas para certificar que efectivamente hacen es para comprobarlo. Y ahí es cuando ya reciben su certificado. Entonces, Pero, o sea, aparte la FAA se considera pues una de las autoridades más importantes, ¿no? Entonces, si la FAA te está certificando, No igual tiene que otros ver, países, otras autoridades lo toman como que, bueno, pues estos güeyes te están diciendo que es una aeronave que está lista para volar. de hecho, la mayoría de la regulación aeronáutica de varios países, incluyendo México, es un copy-paste de la FAA. O sea, lo que hacen ellos, lo replican acá. O sea, la ley de aviación civil de aquí de México es una copia de la FAA. Y así muchos países que no tienen la capacidad de desarrollar su propia agencia de regulación. Caso contrario a lo que pasa con Europa, que es la EASA, que es la que se encarga, es el equivalente a la FAA en Europa, que es igual de fuerte, por así decirlo. Entonces, países de aquel lado que están regidos bajo como que entornos más similares a los de Europa, se basan en EASA para hacer todas sus regulaciones, todas sus legislaciones. Aparte está bien que no haya tantas regulaciones, ¿no? O sea, se homogeneiza todo. Aún así, hay una internacional que es la OASI, que es la Organización de Aeronáutica o Aviación Civil Internacional. No me acuerdo si es aeronáutica o aviación, pero bueno, es la que rige a nivel mundial, ¿ok? Y obviamente es un conglomerado de varios países con sus respectivas agencias regulatorias que se encargan de reunirse y decir, ¿saben qué? Pues el chiste está así, va a ser así, así, así. Y a cada quien en su país se asegura de que se apliquen esas regulaciones. Y una de las más importantes es la FAA, pues porque Estados Unidos es una de las principales potencias del mundo, entonces Pues lo que Boeing hacen es ellos lo una empresa americana. Ajá, y aparte la FAA rige a todo lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces, pues por ende, muchos países que no tienen la capacidad de desarrollar su propia regulación, pues la agarran de ellos. No tienen, pero dicen, estos gringos ya Exactamente. lo tienen, de aquí lo copian. Y sabemos que es confiable, o sea, sabemos que estos güeyes no se van a andar con, o sea, con mamadas. O sea, si ellos lo hacen es porque ya tienen antecedentes, ya tienen experiencia, ya tienen todo un camino recorrido en cuanto a la regulación. Entonces dicen, ok, es confiable, es Nos seguro, vamos a regir, pues vamos vamos a darle vamos a aquí. copiarlo. Entonces, si el avión fue certificado bajo estas condiciones, ¿qué había provocado la caída del vuelo? O sea, si ya nos dijeron que a pesar de que esto ocurriera, era capaz de controlarse, ¿qué lo tiró? Los investigadores tuvieron que profundizar en el análisis del accidente, puesto que el inversor desplegado, según lo que decía el fabricante, no era causa suficiente para derribarlo, según el fabricante, pues. Sin embargo, era la única pista que tenían hasta el momento. Ahora, voy a mencionar algo que seguramente han escuchado en todos los documentales, en todas las noticias. Comúnmente, los investigadores encuentran las respuestas a todas sus preguntas a través de dos dispositivos principales, los cuales contienen información crucial del vuelo durante sus últimos minutos. Estos son la grabadora de voz y la grabadora de datos de vuelo, comúnmente conocidas como cajas negras. En este caso, la grabadora de datos de vuelo resultó tan dañada que no pudieron recuperar ninguna información de ella. En cambio, fueron capaces de recuperar la información de la grabadora de voz. Gracias a ella, los investigadores se dieron cuenta de que el capitán, el piloto, estaba a cargo del vuelo, mientras que el copiloto llevaba a cabo las actividades de monitoreo. Es muy común que en un vuelo el piloto y el copiloto, o el capitán y el primer oficial, intercambien actividades. Pero tiene que haber comunicación eficiente, pero el capitán puede volar al avión, lo puede hacer el primer oficial o copiloto, siempre y cuando estén conscientes de quién está desempeñando ciertos roles. Entonces, a pesar de que hay una jerarquía, el capitán no siempre vuela el avión. A veces lo hace el primer oficial y el capitán hace labores de monitoreo, realiza los checklists, revisa, no sé, parámetros, funciones de vuelo, etc. Entonces, en este caso, se dieron cuenta que el capitán era el que estaba a cargo del vuelo. Aparte, lo que mencionaste al principio, cuando en la introducción, o sea, era una tripulación con mucha experiencia, ¿no? Tenían, creo Sí, que dijiste bastante. 11,000 horas. El 6,500 y capitán, 11,700 sí, pues aproximadamente. eran Sí, muy ya. experimentados. Sí, o sea, no eran novatos, sabían lo que hacían, estaban acostumbrados. Entonces, todavía eso le suma un poco más a la incógnita del Que no, accidente. o sea, Dices, probablemente no fue error humano.
Ajá, que es una de las principales hipótesis o teorías en principio. Dicen, ok, hay que asegurarnos de que, o hay que revisar todo. Puede ser un mal funcionamiento, puede ser un error del piloto, del copiloto, ya sea que sea intencionado o que sea sin Una querer o por falta de... negligencia. Exactamente. Al escuchar la grabación, se percataron de que luego de 5 minutos de haber despegado, los pilotos habían visto una alerta relacionada con una válvula del sistema del inversor de flujo, la que mencionamos al principio, la cual indicaba que podrían desplegarse los inversores de flujo. Podrían. No es que se hubieran desplegado. Existía la posibilidad de que se activaran, pero era una alarma nada más, no era un indicador de que estaba ocurriendo, como por ejemplo el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje, cuando se despliega, hay 3 botones o 3 focos, 3 luces en la cabina de pilotos que indica que efectivamente se desplegó y está asegurada en su posición. Para esto, hay varios sensores que le hacen saber a los pilotos en la cabina de pilotos, sin tener que andarse asomando, que efectivamente se desplegó. Ese es otro tipo de indicador, ¿ok? Entonces, según el manual, con esta alarma que se activó, era poco habitual o poco probable que se desplegara el inversor de flujo y no representaba un riesgo y podía ser corregido una vez que aterrizaran. Y por esta razón no le prestaron importancia, asumiendo que no interferiría en el vuelo. Y Pero- era común, o sea, O sea, sí hicieron lo correcto, ¿no? O sea, al ver ese indicador, oye, güey, a ver, chécale a ver qué onda. O sea, no lo ignoraron, pues. sí, o sea, no es como que nada más apágala, o sea, ok, se prendió, ¿qué hay que hacer? Ah, pues que ya lo revisaron. Híjole, pasó esto, o hay que hacer esto. O no, ¿sabes qué? Pues dice que... O sea, el manual te indica que puedes seguir. Sí, pero fue como dijimos ahorita, o sea, no era un foco rojo. O sea, no era como que, está alerta de este pedo. Ahí más bien el pedo es el manual. ¿Por qué dice que hay que hacer poco o nulo caso a Cuando esa... sí era bastante. Exactamente. bastante Y tiene que ver con obvio. esto que platicábamos de la certificación, de las condiciones, de que ya lo habían probado y al parecer no pasaba nada. Pero vamos a ver que ahí estaba O sea, ahí el fabricante te está diciendo, hay un problema, pero puedes seguir. Y la entidad regulatoria dice, canijo, a ver, hazme pruebas demostrándome. Ok, estas son las pruebas que yo te exijo a ti para ver que efectivamente pasa lo que tú dices, que no hay bronca. Las pasaste y dices, pues está bien, no pasa nada. La ausencia de información de la registradora de vuelo y la persistencia de Niki Lauda ante Boeing motivó a los investigadores de la NTSB. Bob McIntosh, que era el líder del grupo de investigación de Estados Unidos, regresó al lugar donde se encontraba el motor e intentó extraer un dispositivo que podía contener en su interior información vital para la investigación en forma de registros de operación del motor antes del impacto. Es decir, la caja negra que registra los datos de vuelo se chingó. Pero esa caja negra o esa grabadora de datos de vuelo recibe información de distintos sensores. Entonces, lo que dijo este güey fue, ok, la que registra todo se chingó. Vamos a ver los sensores que mandan la info. Porque pueden grabar cierta cantidad de información. Sí, no el 100%, pero... Entonces dijo, vamos a ver si podemos encontrar eso y si podemos rescatar algo. Una vez extraído, le aisló adecuadamente y lo envió a las instalaciones de Boeing, donde se encargaron de extraer la información y la compartieron con los investigadores. Gracias a esto, se dieron cuenta de que a plena potencia durante el vuelo, el inversor efectivamente se desplegó. O sea, habían encontrado el motor con el inversor desplegado, pero no sabían cuándo se desplegó ni por qué razón. Ya con esto se dieron cuenta que efectivamente durante el vuelo se desplegó. No fue como que una maniobra de desesperación del piloto cuando veían que iba cayendo. No, o sea, iban en pleno vuelo normal y se desplegó, apuntando a que esa era una causa probable. O sea, como que fue un error del avión. Exactamente, no algo comandado por el piloto. Y ya con eso lo confirmaron, ¿no? Exactamente. Una vez desplegado, los motores se redujeron la potencia de ralentí, es decir, al mínimo. Esta combinación de factores hizo que el avión cayera en picada, acelerando hasta alcanzar la velocidad del sonido, que es aproximadamente 1243 km por hora. A esa velocidad, el avión no es capaz de mantenerse en una sola pieza. Los esfuerzos, las presiones que se están ejerciendo sobre la estructura son tan fuertes que superan aquellas para las que el avión está diseñado. Por lo tanto, la ruptura del avión era inminente. Entonces lo que decíamos anteriormente, que se pudo pensar que a lo mejor era una bomba o algo, por cómo se había desprendido, en realidad fue por la velocidad que alcanzó y que ya la estructura no aguantó. Exactamente, por toda la presión que se estaba ejerciendo, todos los esfuerzos que estaba recibiendo el avión, que iban más allá de los que estaba diseñado para aguantar. Entonces, ahí fue donde se empezó a desintegrar. Y este hallazgo fue crucial porque se dieron cuenta que eso fue antes de la caída. O sea, casualmente se despliega un inversor de flujo,
el avión empieza a caer y luego se desintegra. Ya como que empieza a tener sentido. Si se fijan, van construyendo hacia atrás. O sea, encuentran y luego van viendo poco a poco qué fue lo que pasó antes del accidente. Pero ya van armando ahí el Es un rompecabezas. rompecabezas enorme. O sea, si uno se queja con los de 1000 piezas de estos güeyes, dices, no, o sea, son expertos en Y esa madre. luego que más que nada ya estaba saqueado el avión. Dices, no se puede. Debido al poco tiempo de vuelo, los tanques estaban prácticamente llenos de combustible, por lo que fue relativamente fácil que tanto una fuga como una chispa se provocaran y generaran flamas en el desquebrajado avión durante la caída. Muy probablemente esto fue lo último que registró la grabadora de voz de cabina instantes antes de la colisión. Entonces, ¿qué derribó al vuelo 004 de Lauda Air? En cuanto se enteró de los resultados obtenidos de la extracción de la grabadora de voz, Niki Lauda viajó inmediatamente a Seattle para interrogar al fabricante acerca de por qué un fallo clasificado por ellos como inofensivo había derribado uno de los 4 aviones de la flota de su aerolínea. O sea, para acabarle de chingar, no solo le bajaron un avión, sino que le quitaron el 25% de la flota de su aerolínea. Entonces, iba a estar más difícil para él, quitando todos los gastos de indemnización y todo lo que iba a tener que cubrir en caso de que fuera culpable la aerolínea, pues mantenerse a flote con 3 aviones. Entonces, Aparte era un avión grande, ¿no? sí, era un avión, pues iban 223 White personas. body. Un 767-300 es como los que... Es ligeramente más grande de los que utilizan para vuelos nacionales. Eso es un 737. 737, ajá. Este es un 767, que es ya un poquito más grande. Se le llaman de fuselaje ancho. ¿Ok? Entonces, bueno, Niki Lauda fue a las instalaciones para preguntarles qué onda, por qué había pasado eso. Y debido a su persistencia, Boeing accedió a realizar simulaciones del vuelo efectuado en sus instalaciones. Una vez dentro del simulador, tomando en cuenta las condiciones de vuelo reales, tanto Boeing como Lauda se dieron cuenta de que bajo las condiciones de vuelo reales, el despliegue de los inversores de flujo representaba un riesgo sustancial, y esto tiene una razón. Boeing había validado las condiciones de vuelo en las que los inversores de flujo se desplegaban completamente, pero lo habían hecho en pruebas que se habían llevado a cabo a 10.000 pies de altitud, Esta madre acababa de despegar. y donde las condiciones de vuelo eran muy diferentes a aquellas encontradas a 21.000 pies de altitud. Y eso tiene que ver mucho con la calidad del aire. Conforme uno va aumentando la altitud, la densidad del aire va disminuyendo. Eso quiere decir que hay menos partículas de aire por volumen. Y estas partículas de aire son las encargadas de levantar un avión. Entonces, Boeing hizo las pruebas a 10.000 pies de altitud. Y esto ocurrió a 21.000 pies de altitud. Quiere Es decir como que que- se siente más presión, ¿no? O- también tiene que ver porque conforme va subiendo, la presión también va disminuyendo afuera. Entonces, como tú mantienes presurizada la cabina, la diferencia se hace cada vez más grande y es por eso que se te tapan los oídos. Porque la diferencia de presión entre adentro del avión y afuera es cada vez mayor. Es abismal. Sí, entonces imagínate el tipo de estructura que tiene que tener un avión para aguantar todas esas cargas. Entonces, ese fue uno de los hallazgos que hicieron gracias a la persistencia de Lauda. Entonces le digo, ¿sabes qué, güey? Entonces, hiciste pruebas y O sea, efectivamente... las pruebas que hiciste son irrelevantes. Porque son Exactamente. condiciones diferentes. Entonces, sí, o sea, sonaba como que a estrategia, de que, ok, vamos a relajar un poquito la exigencia en cuanto a las pruebas para que este güey pase, porque pues es el principal exponente de la aviación, del fabricante de aviones de Estados Unidos. Ajá, pues, digo, Pero aparte... aparte es difícil prever cualquier escenario que te pueda pasar. Exactamente, y llevan un chingo de tiempo en el mercado, güey, son los más rentables del país, güey, dices, güey, pues sí tienen su mérito, ¿no? No estoy justificando el hecho de que hayan pasado por alto ese tipo de pruebas, simplemente estoy tratando de entender por qué no se puso más atención Más en estricto, ¿no? Exactamente. El despliegue del inversor de flujo fue la razón por la que el vuelo 004 de Lauda Air se había ido en picada. Sin embargo, ¿qué había provocado el despliegue de dicho mecanismo de manera involuntaria? Para obtener la respuesta, los ingenieros de Boeing llevaron a cabo varias pruebas en las que pretendían provocar el despliegue involuntario del inversor de flujo. Para que esto ocurriera, era necesario que 2 válvulas independientes se activaran simultáneamente. Esto es lo de la redundancia. Tienen que pasar cosas al mismo tiempo, por separado, sin conexión entre ellas, para que se active. ¿Ok? Sin embargo, dichas válvulas estaban conectadas a sistemas distintos, con la intención de evitar una activación accidental. Durante las pruebas, y tras varios ensayos fallidos, y por varios me refiero a un chingo, los ingenieros se percataron de que el cableado que alimentaba a ambos sistemas independientes estaban unidos en el mismo sistema de cableado. Eran independientes, pero estaban con la misma corbatilla. El mismo arnés. Exactamente. La única forma en la que ambos sistemas pudieran activarse simultáneamente
era mediante un cortocircuito en el cableado que los unía. Dicho cortocircuito se podía deber a un sinfín de causas. Y sin importar cuál fuera esta causa, el simple hecho de que el corto ocurriera permitiría la activación de ambas válvulas, lo cual activaría el inversor de flujo. Obviamente, la probabilidad de que esto ocurriera era relativamente baja, pero no era nula. Entonces, se dieron cuenta de que estaban jugando con una probabilidad muy baja, pero de darse, iba a pasar exactamente lo que pasó en el vuelo. Entonces, tenían que asegurarse de poder replicar esas condiciones para decir con toda seguridad, eso fue lo que pasó. Para poder corregirlo. Ajá, para decir, primero que nada, para determinar que esa fue la causa y ahora sí, cómo podemos evitar que vuelva a pasar, a pesar de que ya habíamos pensado que era muy poco probable o prácticamente imposible que esto pasara. Para comprobar su teoría o hipótesis, debían encontrar ambas válvulas y revisar la posición en la que se encontraban sus actuadores. Sin embargo, pues no pudieron localizar la segunda válvula. Muy probablemente los saqueadores la habían encontrado primero y la habían sustraído del lugar del accidente. Y no es que fueran conscientes de que era una pieza clave para la investigación, o sea, no lo hicieron Con mala leche. exactamente. Querían venderlo al kilo y sacar una lana. Exactamente. Kilo, dice. El pedo Kilo. es que la caja que contenía la válvula era de color dorado. Entonces, Llamaba la atención. los saqueadores pudieron confundirla con un metal precioso y dijeron, preste, de aquí a empeñarla y saca una lana. 18K esa madre. Los investigadores ofrecieron una recompensa a la persona que entregara la caja con la válvula que necesitaban. Tuvieron que pasar 9 meses para que regresaran dicha válvula. Cuando la analizaron, se percataron, o sea, una vez que la regresaron y los investigadores la analizaron, se percataron de que faltaban 3 de los 4 tornillos que aseguraban la tapa de la caja. Y una vez que la abrieron, se dieron cuenta de que había tierra dentro de la caja, lo cual indicaba claramente que la caja había sido manipulada. Por ende, pues ya no era confiable, ya no podían utilizar eso como una evidencia que pudieran utilizar para seguir con la investigación. Una evidencia viable. Ajá, sí, o sea, ya no pueden confiar en eso. Por consecuencia, los investigadores se encontraban de nuevo sin evidencia contundente que comprobara su teoría. Entonces, ¿cómo podrían avanzar la investigación? O sea, tenían como que una idea de qué lo pudo causar, pero no eran capaces de... Exactamente, no podían comprobarlo. O sea, es como que, estoy casi seguro que es esto, pero sin pruebas. No puedo. Ajá, exactamente. No puedo porque es muy grave. O sea, es prácticamente determinar la causa y pues irte sobre el fabricante de eso. Esta pregunta no encontrará respuesta, por lo que la causa del despliegue del inversor de flujo permanece desconocida hasta el momento. Existen varias hipótesis al respecto, pero sin evidencia contundente y a pesar de que se llevaron a cabo pruebas de distintos tipos de falla, nunca fue posible determinar con exactitud cuál de todas estas posibles causas fue la que derivó en el desplome del vuelo 004 de Laudair. A pesar de no conocer a ciencia cierta la causa del despliegue del inversor de flujo, lo que sí se sabe, de lo que se dieron cuenta los investigadores, es que la tripulación pudo haber evitado la catástrofe al llevar a cabo el procedimiento para regresar el inversor de flujo a su posición original. O sea, ellos pudieron haberlo evitado. Ellos pudieron haber dicho, ok, se desplegó el inversor de flujo, pues pelado, güey, lo regresamos y listo. No obstante, hubiera sido prácticamente imposible para los pilotos salvar al avión, ya que disponían únicamente de entre 4 y 6 segundos para iniciar dicha secuencia. Güey, pues tienes que reaccionar en automático. Casi. Es imposible, es imposible, güey. O sea, no te da tiempo de diagnosticar, de ver qué onda. Exactamente, güey. O sea, entonces no se le puede atribuir la culpa de los pilotos a pesar de que pudieron haberlo evitado, porque era prácticamente imposible que evaluaran la situación, que consideraran todos los factores que pudieron influir en el suceso, que identificaran la causa del problema y ahora sí que empezaran la secuencia o el protocolo de cómo resolver eso. En 6 segundos. En 6 segundos. No, o sea, era imposible. Puede, que es algo, por ejemplo, que criticó mucho el capitán Sullenberg en su investigación, porque le dijeron, no, güey, pudiste haber regresado a la guardia. O sea, sí llegabas a la guardia. Pues sí, pero ustedes ya sabían qué era lo que había que hacer. Nosotros teníamos que averiguar. Y una frase que dijo que me gusta mucho dice, están deshumanizando la cabina. Están sacando el factor humano de la cabina, asumiendo que ya se sabía qué era lo que había fallado y qué era lo que había que hacer. Y de hecho, cuando están haciendo las simulaciones, les preguntó, ¿cuántas veces tuvieron que hacer la simulación? No, pues que 46 veces. Pues, güey, no mames. Y les dijo, ok, vamos a hacer algo. En plena audiencia le dijo, porque estaban en videoconferencia con los de Boeing. No, era un Airbus. Era un Airbus. O sea, con los fabricantes que están en el simulador de vuelo. Y les dijo, ok, vamos a hacer lo siguiente.
recreen el caso con las mismas condiciones que nosotros. Dijeron, ok, agrégale 40 segundos. De reacción. Exactamente, entonces fue el Bird Strike, el impacto contra aves, 40 segundos, y ahora sí empieza el protocolo. No fueron capaces de aterrizar. Entonces, eso es algo que, teóricamente hablando, sí es viable. O sea, sí es posible rescatar el avión. Pues Pero sí, es güey. poco probable, güey. Sí, porque no sabes que está pasando eso. O sea, así como puede haber sido eso, puede haber sido otra cosa. Y esos 6 segundos se les fueron simple y sencillamente en, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Sí, o sea, no Ah, ya se reaccionas, güey, en 6 Sí, segundos. no se Ah, ya se puede. fueron los 6 segundos, güey. O sea, no había manera de ¿cómo se llama? De prever eso. O sea, en 6 segundos que En lo te que suena la buscas el alerta manual, güey. y en 6 segundos saber qué fue y saber qué es lo que tienes que hacer, pues no, No es se imposible, puede. güey. Entonces, pues eso fue como que los hallazgos de la investigación y ese fue como que la resolución, por así decirlo. Entonces, con esa conclusión, ¿se puede decir que se le quita responsabilidad a los pilotos? Sí, o sea, claramente ellos no... No tuvieron no- la culpa. Sí, o sea, ni chance de... O sea, a pesar de que era posible, o sea, Muy no poco les puedes probable. atribuir a ellos la culpa de no haber hecho seguir el protocolo adecuado. O sea, porque- no fue imprudencia de los pilotos. Exacto. O sea, ellos hicieron lo que tuvieron que hacer. Desgraciadamente no fue suficiente porque no contaban con el tiempo suficiente. Entonces, pues hasta ahí ese fue el resultado. Y pues ahora vamos a pasar a la parte de, ya como que para el cierre, las conclusiones. Bueno, ya quedó claro qué fue lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó. Y una parte muy importante de una investigación de accidentes aéreos es qué se va a hacer con toda esa información. O sea, ¿para qué sirve? ¿Cómo se puede mejorar tanto la seguridad, el mantenimiento, el diseño, las operaciones, el comportamiento de los pilotos, etcétera, para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo? Y esa es una de las bondades, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, de una investigación, que es muy difícil que un accidente que ocurrió por X razón vuelva a ocurrir por la misma razón. Entonces, en este caso, ya una vez que llegaron pues hasta el fondo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera así, los investigadores en todo este accidente, pues dedujeron o llegaron a la conclusión de que el accidente se debió a una serie de factores clave, pudiendo identificar 3 principales. Difícilmente un accidente depende de una sola cosa. Casi siempre es una combinación de factores que, ya sea que hayan contribuido poco o mucho, al final de cuentas contribuyeron al accidente. Entonces, Tienen que salir varias cosas mal. sí, y es muy, por ejemplo, si fuera una cosa nada más, ok, puede que la arreglen o puede que no haya interferido. Y estoy completamente seguro de que hay vuelos en los que hemos estado nosotros que han experimentado una de estas situaciones de una alarma o un pequeño aviso o algo. ¿Sí me explico? O sea, como que es parte de la rutina de un vuelo. El problema es cuando ese pequeño detalle comienza a crecer y crecer y crecer, o cuando varios detalles ocurren de cierta manera que al vincularse entre sí o al pasar de manera síncrona, derivan en pues, algo más grave, como en este caso pues fue un accidente fatal. Las 3 principales causas a las que le podemos atribuir este accidente, pues la primera y más importante de todas, el despliegue del inversor de flujo durante el vuelo, a una altitud de 21,000 pies de altitud. Los 3 principales causas que podemos identificar, pues siendo obviamente la primera y la más importante, el despliegue del inversor de flujo durante vuelo a una altitud de 21,000 pies. Eso fue lo que provocó el accidente. Eso fue lo que tumbó el avión. Ahora, la activación simultánea y no comandada de 2 válvulas que desplegaron el inversor de flujo. Esa fue otra causa, esa fue como que otro factor que contribuyó. Y por último, la falta de indicaciones por parte del fabricante en el manual de vuelo para corregir la alarma de falla de una de las válvulas del sistema de inversor de flujo. Entonces, si se fijan, son cosas que pasaron relacionadas pero indistintamente. Pero al pasar las 3 juntas, derivaron el accidente. Porque a lo mejor el despliegue se pudo haber dado, pero si saben cómo contrarrestarlo, pues lo corrigen y ya. La activación simultánea y no comandada de 2 válvulas pudo haberse dado, pero se pudo haber contrarrestado. El hecho de que no hubiera indicaciones claras por parte del fabricante, también se pudo haber dado el caso que a lo mejor un piloto experimentado o que ya haya pasado por una situación similar dijo, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y a pesar de que el fabricante no nos está indicando correctamente el procedimiento, pues yo ya me la sé y podemos sobrevivir en este caso. Entonces, esas fueron como que las principales conclusiones.
Por lo tanto, de ninguna manera se pudo atribuir la culpa total o parcial a los pilotos, ya que ellos siguieron al pie de la letra las indicaciones que se les proporcionaron. Desgraciadamente, pues, perdieron la vida, así como también los pasajeros, y no fue su culpa. Ahora, ¿qué ocurrió después de este accidente? ¿Cuáles fueron las consecuencias, las implicaciones de esto? Una de las principales es que la NASA llevó a cabo pruebas en vuelo real para evaluar las consecuencias del despliegue del inversor de flujo bajo condiciones de vuelo crucero, es decir, a una altitud mayor a los 21,000 pies. Y el resultado, obviamente, como ya todos podemos imaginar, fue alarmante. Se perdió un 25% de altitud derivada del despliegue del inversor, lo cual pudo haber sido fatal, como ya nos dimos cuenta, debido a la baja densidad o a las condiciones del aire que existen a esa altitud. Por otro lado, la FAA emitió una directiva de aeronavegabilidad en la que indicaba que el despliegue de él o los inversores de flujo podría resultar en una catastrófica pérdida de control del avión. Ahora sí la FAA dijo, ¿sabes qué? Este Es un pedo problema. ya está grave. O sea, ya no podemos decir que es leve, que se puede corregir al aterrizar. No, es crítico. Por lo tanto, exhortamos a los fabricantes a que tomen cartas en el asunto y se aseguren de que esto no vuelva a pasar. Y esto nos lleva a la tercera y última consecuencia. Se modificó el diseño de los inversores de flujo, añadiendo seguros mecánicos que evitan que se despliegue el inversor a pesar de la activación de ambas válvulas de manera involuntaria. Es decir, le agregaron una redundancia más. ¿Esto permite que no vuelva a ocurrir? No. Como ya vimos, si una falla es posible, aunque sea muy poco probable que ocurra, puede pasar. Mala suerte, chance. Ahora que mencionas eso, o sea, fue un incidente que pasó en un vuelo, pero si tomamos en cuenta cuántos aviones iguales había en circulación, cuántas horas de vuelo, o sea, es un porcentaje mínimo. Pero es un problema muy grande porque si ya pasó una vez, puede volver a pasar. Sí, claro. Y No, si o es sea, un error de diseño, tienes que asegurarte tienes que de que corregirlo. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó con el 737 MAX? En cuanto pasó el primero, fue como que fue error del ¿Les piloto. valió madre? Volvió a pasar otro. Ajá. Cabrón, qué pedo. Y ahí fue cuando tomaron la decisión. Y no fue la FAA. Fue primero Europa los que dijeron, ¿sabes qué, güey? Vamos a poner Este en avión no tierra. vuela más. Ajá, güey. Y poco a poco se fueron sumando otros países a esta iniciativa hasta que ya dijeron, ¿sabes qué, güey? No podemos permitir que este avión siga volando hasta que no sepamos qué fue lo que pasó. A lo que voy es que era algo muy específico que tenía que pasar y que pues pasó en un porcentaje muy bajo de todos los vuelos de este avión, ¿sabes cómo? Y era un avión que tenía un expediente impecable. Entonces, con mayor razón dices, si nunca había presentado un problema de este tipo de seguridad, ¿qué fue lo que ¿Qué pasó? pasó? Y por lo tanto es muy importante porque estás poniendo en tela de juicio la reputación no solo del fabricante, sino de ese modelo en específico. Y más si es un avión que se utiliza a nivel mundial en todas partes y con despegues cada minuto, cada 5 minutos. O sea, lo que le pasó a este güey le puede haber pasado a muchos otros aviones. Por eso es muy importante determinar la causa y atacarla directamente antes de que vuelva a ocurrir. Yo lo que voy es que no es algo que le pasa a cada uno de 4 aviones, ¿sabes cómo? O en cada... Sí, o sea, la probabilidad es muy No baja. pasa en el 20% de los vuelos, es una probabilidad muy baja. A lo mejor el 2% de... Ni siquiera, güey, yo creo que que es es mucho más bajo. mucho más bajo. Sí, yo creo que es mucho más bajo. O sea, desafortunadamente en este caso se dieron las circunstancias y pasó este problema y no hubo manera de recuperarlo. Y bueno, pues se tomaron las medidas necesarias para que no vuelva a pasar. Pero aún así, yo considero que la aviación civil en estas fechas es algo muy seguro, güey, y tiene mucho que ver con los accidentes que han pasado años atrás. Y cada vez que ocurre algo así, se modifica las regulaciones o, no sé, güey, los manuales para los pilotos o el entrenamiento. Y pues desafortunadamente estas cosas pasan, güey. Pero lo importante es que de ahí salgan cosas, güey, para que no vuelva a pasar. Sí, sí. Que cada vez vaya mejorando la seguridad, güey. O sea, desafortunadamente, este tipo de cosas ocurren. Pero viéndolo fríamente, sirven de algo. O sea, digo, si tienes que rescatar algo bueno de una catástrofe como esta, pues hazlo. Y que sirva para asegurar el vuelo o para que las personas que van a seguir volando en esos aviones estén seguras y De que no les vuelva a suceder ese mismo... Exactamente. Entonces digo, suena frío, pero pues de cierta manera los accidentes sirven
Para que para no mejorar. no vuelva a ocurrir ese mismo error, como que. Exactamente. Y pues ese fue el accidente del vuelo 004 de Lauda Air. Y pues ya con esto abarcamos este accidente desde el principio hasta el final. ¿Qué les pareció? Pues, te digo, realmente no conocía sobre este incidente y es muy interesante, digo, sin saber mucho sobre la parte técnica, pues te das una idea de qué fue lo que pasó. Y cuando me habías mencionado previamente que Lauda Airlines y tenía que ver con Niki Lauda, dije, pues igual fue algo que pasó en los 70s. Y ahorita que lo mencionabas que fue en el 91, pero güey, pues no fue hace tanto, Sí, es no, como, o sea, no es tan viejo, o sea, ajá, no es es tan Hablando viejo. relativamente reciente. Entonces, de 20 años, Sí, 20, güey. 30 años, o sea, sí realmente está... no fue hace tanto. Y algo que te quería preguntar, este era un 767. ¿Esos siguen volando? Sí. De hecho, obviamente ya casi no, y muchos de estos aviones se convirtieron en aviones de carga porque siguió evolucionando. Ahorita el avión comercial más redituable de Boeing es el 777, el 777, que es un avión de fuselaje ancho, de 2 motores, que fue la evolución de este. Entonces, si bien ya no está tan vigente, todavía se sigue utilizando en algunas partes, pero más que nada ya se optó por convertirlo en avión de carga. Cuando un avión ya deja de ser redituable por una aerolínea, lo desechan. Entonces, como es un gasto muy fuerte, en vez de mandarlo a un cementerio, busca sacarle el mayor provecho Sí, posible. darle otro Hacerle uso. paquetería y todo. Exactamente, O de sea, seguirle carga, lo que sacando sea. dinero, como Sí, o sea, antes de mandarlo ya ¿cómo se llama? Al cementerio de aviones, ahí a o a que se guarde. limpiarlo. Ajá, ¿Cuál es la vida útil de un avión? depende. O sea, se mide en horas vuelo. Ah, bueno, es que depende, porque la vida útil de un avión es el tiempo que puedes utilizarlo para la misión para la cual fue diseñada. Lo que tú mencionas de siglos tiene que ver más con prácticas de mantenimiento. Y hay componentes que están regidos por distintas formas de evaluar su vida útil. O sea, por ejemplo, hay mantenimiento menor, hay mantenimiento en línea, hay mantenimiento mayor. Y dependiendo de los ciclos, se puede medir por horas de vuelo, por ciclos o por días naturales. Entonces, cada componente tiene su especificación de cada cuándo se tiene que estar haciendo mantenimiento preventivo. Lo ideal es hacer mantenimiento preventivo. Los accidentes derivan en mantenimientos correctivos u operaciones correctivas, donde te das cuenta que hay una falla y tienes que solucionarla. Lo ideal siempre es tener mantenimiento preventivo. Y este tipo de mantenimiento pues depende del componente. Porque tienes que modificar ciertas piezas, tienes que cambiar ciertas piezas, tienes que bajar el motor completamente, tienes que cambiar no sé, X, Y cantidad de piezas. O sea, pero no existe un rango de tiempo. O sea, pues a los 30 años ya tienes que retirar steering. Sí, o sea, de todo el avión, mientras el mantenimiento se lleve a cabo de manera correcta y los indicadores de performance del avión te indiquen que todavía es aeronavegable, tú lo puedes seguir utilizando. Hay aviones que tienen 20, 25 años de antigüedad y siguen siendo bastante seguros porque el mantenimiento que se le ha dado ha sido el adecuado, de tal manera que el avión sigue siendo operacional y seguro. Confiable más que nada. Ajá, exactamente. Ahora, para una aerolínea tener un avión parado es Es una perder pérdida de dinero. dinero. Sí, o sea, una aerolínea tiene que tener los aviones volando. Cada minuto que el avión pasa en tierra es un gasto, porque desde que toca piso, desde que toca pista, Está perdiendo No, dinero. empieza a generar generando. gastos. Ujú. Ok. Por ejemplo, la famosa TUA. Sí, ¿cómo se llama? El De ahorita. uso uso aeroportuario. aeroportuario. Es la tarifa de uso aeroportuario, creo, se llama, no me acuerdo de qué es la T, pero es prácticamente el impuesto que cobra el aeropuerto por el uso de sus instalaciones. Y te cobran todo. Te cobran el uso de pista, te cobran el uso de las calles de rodaje, que son las auxiliares, te cobran el uso de plataforma, te cobran el uso de los generadores eléctricos para encender los motores, te cobran el uso de abastecimiento de combustible, te cobran el combustible, te cobran todo. O sea, literalmente el uso del pasillo telescópico, que es el famoso gusano. Por eso muchas aerolíneas vuelan a aeropuertos alternos y esto es muy común en aerolíneas de bajo costo, por ejemplo en Europa como Ryanair o EasyJet, que vuelan a aeropuertos alternos porque Es más barato la el TUA es costo mucho de más uso. barato. Y por ejemplo Viva Aerobús a veces te baja en las escaleras en vez de un pasillo telescópico porque Para es evitar más barato. Fíjate, Exactamente. eso no lo sabía, güey. Es más barato. Ya me cae bien gordo subir por la escalinata, güey. De hecho, por ejemplo, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, los slots se venden. Ujú. O sea, para poder usarlos tienes que pagar una especie de renta para poder tener derecho a usar la plataforma, el pasillo telescópico y todos los servicios que provee el aeropuerto. Y estos son como una especie de... no me acuerdo el término específico. Es como
no es leasing, pero sí es como una renta que pagas, como un derecho de piso, por así decirlo, y se dividen entre las aerolíneas que están aterrizando, que están utilizando ese aeropuerto. Entonces, todo eso tiene que ver con la forma en la que se maneja la aerolínea, y eso también tiene que ver mucho la reducción de costos que pueden ver en aerolíneas como Viva Aerobus, como Ryanair, como EasyJet y pues todas las demás que haya en todo el mundo. A mí me comentaba una conocida que trabaja en la industria de las aerolíneas. Que, por ejemplo, el modelo de negocio de las aerolíneas de bajo costo es ese. Por ejemplo, llega Viva Aerobus y es de que, güey, bájense en chinga y súbanse en chinga y el menor tiempo que podamos estar en el aeropuerto es, o sea, pagamos menos por el uso del aeropuerto. Ese es el modelo de negocios de las aerolíneas de bajo costo. Pero, Sí. por ejemplo, ahí podemos hacer otra pregunta. ¿Cuántos vuelos tiene permitido un avión al día? O no un avión, un piloto, porque la mayoría no cambia el piloto. De hecho, hay regulación que especifica la cantidad de horas que puede tener un piloto. Entonces no puedes exceder cierta cantidad, así como también no puedes exceder la cantidad de días que vuelas a la semana. Pero igual la tripulación, ¿no? El resto de la tripulación también Sí, o sea, aplica esa regulación. lo principal pues son los pilotos, que son los que están directamente involucrados con el manejo del avión. Ellos son los que se encargan de que esa madre vuele. Los que traen a cargo a todos los Sí, que... ponle los sobrecargo también, obviamente. Y de hecho, en vuelos largos se requiere la presencia de personal de la tripulación adicional para estar llevando a cabo relevos, por así decirlo. Por ejemplo, sobrecargo, si vuelas de aquí a Francia, probablemente sí sea la misma persona que te atiende durante todo el vuelo. Pero de regreso, a lo mejor hacen un relevo, o si son escalas largas, o más bien viajes largos con escalas, ahí sí puede que se estén intercambiando. Y de hecho, muchos aviones grandes, si no es que, de hecho, todos los aviones grandes, el Airbus A380, el 787, tienen compartimentos de descanso para los sobrecargo, que son una mentada de madre, ¿verdad? Es que si Pero lo bueno. piensas, güey, son turnos de 10 horas. Ajá, 10, güey. 12 horas, que güey. más. Y no es que más. Un vuelo México-París son 11 horas. Entonces, ¿quién trabaja un turno de 12 horas, güey? O sea, es algo muy pesado. Sí hay restricción en cuanto al horario laboral, obviamente, porque tiene que ver mucho la fatiga. La fatiga, para cualquier persona, reduce tu percepción. Tu capacidad. Ajá, le llaman conciencia situacional, que es qué tan al pendiente estás del entorno o del ambiente que te rodea. Entonces, conforme va aumentando la fatiga debido a la carga laboral, va disminuyendo tu conciencia situacional, y eso es peligrosísimo. Sí, ya no Porque- reaccionas igual. Exactamente, o puede que tu juicio se vea alterado y una alarma que consideras que no es tan grave probablemente sí tenga un impacto más Es fuerte. que no es posible mantener el mismo nivel durante 10 horas, güey, o sea. Si 8 son, ya se me hacen excesivas. Bueno, no excesivas. Pero Es que, o sea, Como te que al digo, límite, estás al límite, estás al límite. para ponerlo en términos mundanos, güey, no es lo mismo llegar a tu jornada laboral como empiezas a la hora que llegas a cuando sales. Exacto. Sí. La aviación es un mundo chingón. Bueno, a mí me fascina, güey. Y hay muchas cosas que probablemente cuando te subes al avión, te sientas y te bajas, pues ni cuenta que pasan, güey. Pero todo esto está detrás de eso, güey. Y tu seguridad depende de eso, Güey, güey. era algo que yo estaba pensando a lo largo de pues, todo esto que estamos platicando. ¿Cuántas veces no te subes a un avión y no sabes realmente qué está pasando, güey, en la cabina? Ignoras por Si, completo, si güey. hubo algún problema o si el piloto tuvo que, no sé, hacer algo para corregirlo. Tú vas en tu asiento, vas dormido, lo que tú quieras, y realmente no sabes. Y realmente uno como pasajero, a lo mejor te puede molestar un vuelo retrasado o que haya alguna situación, pero no sabes todo lo que hay detrás. Para ti es una pequeña incomodidad. Sí, Pero un probablemente inconveniente. te están salvando la vida y no lo sabes. Y como no estás consciente de eso, te molestas, te enojas, le empiezas a mentar madres, te grabas, empiezas a exhibir a la aerolínea, la chingada, pero güey, lo están haciendo por tu seguridad, güey. Sí, obviamente hay veces en las que pues como que se pasan de lanza un poquito las aerolíneas, pero la mayoría de las veces es pues para que no se caiga esa madre, güey. O sea, también hay que poner de nuestra parte y decir, ok, antes de juzgar hay que ver qué pedo, güey, si pueden acercarse con personas de la aerolínea, oye, ¿qué onda que está pasando? Que están cambiando neumáticos, sabes que tenemos un problema eléctrico, bla, bla, bla. Si a mí me dicen, ¿sabes qué, güey? No, vamos a retrasarnos una hora porque estamos arreglando algo del avión, güey, tómate el tiempo que quieras, güey, porque yo me voy a subir a esa madre, güey, y yo quiero que esa madre huele chido, güey. Entonces, no hay pedo, güey. Haz tu jale, güey. Yo aquí me calmo. Eso sí, si pasamos de 2 horas de retraso, por favor, mi voucher de comida, güey, por 150 varitos en cualquier restaurante del aeropuerto, güey. Si pasamos de 4 horas, por favor, mi reembolso total ¿cómo se llama? Del boleto, más el reacomodo en otro vuelo o cuando ya esté listo. Son cosas que pueden exigir a una aerolínea,
Pero lo que sí, güey, es que si por alguna razón te dicen, güey, danos chance, güey, sin pedo, güey. Yo me espero. Que tenga una junta, pues sí, güey, más vale llegar tarde que no llegar. Entonces dices, Tal cual. mejor, güey. Entonces, pues bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que les haya gustado, que Muy se hayan llevado interesante el algo pues nuevo acerca de todo esto que tiene que ver con la aviación. No soy experto, soy fanático, soy un entusiasta de todo esto, pero pues sí, por ejemplo, todo esto se basa en reportes oficiales, en documentales, en testimonios, etcétera, y pues la idea es hacerlo lo más digerible posible para que pues, todo el mundo podamos entender qué pasa y por qué pasa. Y a la siguiente no se emputen si hay un retraso. Nada más pídanles lo que Hay que merecen. tener todo en cuenta todo lo que pasa, güey. Sí, güey, la neta. Entonces, pues bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias por la Cuídense, invitación. cabrones.